Muy buenas tardes con todas y todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Reviso en redes sociales que ya se van conectando. Alonso Tarquino Polo nos saluda desde Río Bamba. También la abogada Ana de la Cruz. eh, Ángel Álvaro Tingo desde Catamayo. Bayardo Martínez también nos envía sus saludos. Carol Ramón. Narcisa González desde El Oro. Tenemos también ya varios cursantes que se Muy están buenas tardes con integrando todas y a la todos. sala de Zoom. Eh, Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Si bien es un sábado por la tarde, pero pues estamos siempre gustosos de poder compartir conocimientos. También nos envía saludos Paolo J. Marfac, Pamela Marín desde Guayaquil, Iván Zambrano desde Manabí. Un cordial saludo a todos ustedes. Esperemos, por favor, un par de minutos en eso que se van conectando y arrancamos la sesión correspondiente a esta tarde. Manuel Gustavo Salinas también nos envía un saludo desde El Oro. Edgar Medardo Salamea desde Cuenca. Muy buenas tardes, apreciados colegas. Eh, bueno, quería comentarles que tenemos por el momento cerrado el chat, o más bien lo que hemos, o lo que hacemos generalmente para estos cursos es cerrar los chats de los grupos de WhatsApp con la finalidad de que ustedes puedan recibir, porque ya ha pasado en cursos previos en donde, por ejemplo, se envía el enlace de la transmisión y en el grupo de WhatsApp comienzan a enviar mensajes de agradecimiento. Gracias, gracias, gracias. Y resulta que hay 30 gracias y quienes se meten recién en el grupo pues no pueden ver ese mensaje, se pierde ese enlace de la transmisión y la idea es que puedan recibir el enlace de la transmisión y conectarse directamente. Pero de todas maneras, pues les recomiendo también acceder a la página de Juristas de Ecuador y suscribirse a la página de tal manera que puedan recibir ahí la notificación automática en su cuenta de Facebook. Ok. También veamos Gonzalo Ubaldo, nos saluda desde la capital, Williams Laleo desde, bueno, no nos dice desde dónde, un saludo cordial de todas maneras. Guillín Pigio desde Guayaquil, Pame Santana. Hola, querida Pame, qué gusto volver a verte igualmente. Luis Gonzalo Arcos, Fabián Leyerda, desde el Puyo, René Morejón, Dalo Ortega desde Guayaquil, Eduardo Cabrera desde Cuenca, Cristian Patricio Lojano también nos envía un cordial saludo a todos los colegas, nos dice. Perfecto, muy bien. Bueno, creo que ya estamos con un tiempo y un público interesante como para poder arrancar. Ok, a ver, eh, hemos planificado para estas sesiones hacer un abordaje panorámico de cómo funciona el sistema de justicia constitucional en el Ecuador. Eso lo hicimos en la primera clase. En la segunda sesión hicimos una referencia a, al control de constitucionalidad, a la relación que tiene la acción de protección respecto de otro tipo de garantías constitucionales con la finalidad de no confundir las vías que tenemos habilitadas y asimismo pensar a partir del control de constitucionalidad en ciertas estrategias de defensa que pueden ser posibles gracias al correcto entendimiento de la finalidad que persigue cada una de las garantías jurisdiccionales. Eh, y también hacíamos referencia a cómo opera la consulta de norma y esta polémica que existe entre quienes nos dedicamos al derecho procesal constitucional eh, respecto de si es que tiene o no que haber aplicación directa de la Constitución en aquellos casos en donde evidentemente pues no hay ninguna duda que nos permita cuestionar sobre la constitucionalidad de una norma, ¿no? Todavía, decíamos, está en boga esta discusión entre estamos o no frente a control concentrado o estamos o no frente a control difuso de constitucionalidad. Y también en esa lógica pensamos los diferentes contextos en los que opera la acción de protección, con la finalidad sobre todo de poder pensar a partir de la finalidad que persigue cada una de estas
tipologías de control de constitucionalidad, pensar cuál sería la mejor estrategia de defensa para para nuestros clientes, ¿no? Pensando como abogados en alcanzar el mejor resultado para nuestros clientes. Ok. Y en ese sentido, entonces, tenemos una panorámica, yo creo que bastante útil para poder entender el contexto de la acción de protección. Vean, ciertamente en este programa vamos a revisar también cómo se elabora la demanda, diferentes contextos de acciones de protección, estudio de casos, en fin, pero estos estudios de caso quizás se dan con mayor intensidad cuando ustedes los plantean, o sea, gracias a las preguntas que vienen del público que nos sigue en redes sociales y también del público que nos sigue en la sesión de Zoom, entonces es posible que podamos adentrarnos en ese estudio de casos y resolver determinadas particularidades, porque yo creo que si bien sirve el tema del estudio de casos más o menos para comprender la dinámica de cómo funciona la garantía, pero es mejor conocer el contexto, ¿no? Es como querer que me enseñen, por ejemplo, una por una las multiplicaciones, o sea, cuánto es 4 por 5, luego que me digan cuánto es 6 por 8 y cosas así, ¿no? Es como ir a temas muy puntuales, cuando en cambio, si es que conocemos el principio, lo que está detrás de todo eso, cuáles son las bases, los fundamentos que nos permiten llegar a conocer la garantía como tal, entonces tenemos ya una visión mucho más amplia, una visión mucho más panorámica y no una visión casuística que puede en muchos casos terminar siendo una visión reducida porque, claro, no podemos entender a la acción de protección solamente a partir de un caso, pero cuando se presentan nuevos escenarios, estamos totalmente perdidos. Entonces, la intención es poder complementar a raíz de estas vertientes dogmáticas, pero también de de la importancia que tiene la práctica procesal constitucional, que nos permitan, por lo tanto, tener ya una visión profesional, sobre todo, de cómo es que funciona la acción de protección en nuestro país. Bien, dicho esto, entonces, eh, dicho esto, vamos a abordar el día de hoy lo relacionado con la interpretación constitucional. Vean, cuando estamos en un litigio constitucional de una garantía tan importante como es la acción de protección, lo que vamos a hacer, desde luego, es interpretar la Constitución y de la mano de la interpretación de la Constitución habrá consecuentemente también una interpretación respecto de normas infraconstitucionales. ¿Cómo interpretar la Constitución? Y hasta dónde esas normas infraconstitucionales tienen cabida dentro de un proceso constitucional como es la acción de protección, es lo que vamos a analizar en esta tarde. Ok, vamos entonces a compartir la presentación. Ok, respecto de la interpretación constitucional, entonces, en primer lugar, podríamos decir que la norma rectora en materia de interpretación constitucional está en el artículo 427 de la Constitución. Una norma que digo rectora, ¿por qué? Porque si es que la Constitución es la base de todo el ordenamiento jurídico, y la propia Constitución nos establece una disposición en virtud de la cual nos canaliza la metodología interpretativa que tenemos que seguir para entender el texto de la Constitución, entonces no podríamos prescindir de dicho texto para ese propósito. Entonces, si es que la Constitución nos señala cómo es que se debe de interpretar la propia Constitución, pues veamos entonces a qué se refiere con interpretación constitucional. El artículo 427 señala que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Este artículo eh, tiene una doble
digamos, una doble dimensión o una doble, nos conduce a una doble metodología, más bien, eh, para que podamos entender cómo es que se tiene que interpretar a la Constitución. ¿A qué me refiero? Específicamente cuando dice que se tiene que interpretar al tenor literal, ¿no? Nos está señalando, oigan, eh, entendamos las palabras del texto constitucional en su real dimensión y alcance. No tenemos que inventarnos nada más allá de lo que se entiende normalmente con el uso común del lenguaje, ¿no? La interpretación literal quizás es esa interpretación que hacemos con el diccionario en la mano, ¿verdad? Una que nos permite simplemente, pues, comprender en su sentido natural y obvio cada una de las palabras, ¿sí? Hace algunos meses, en este año, cuando hicimos un curso de procesal constitucional en el que invitamos al maestro Roberto Gargarella de Argentina, él justamente, bueno, criticaba de que se agregue la interpretación constitucional como una forma de interpretación, porque él decía, bueno, la interpretación literal, de plano, es la primera forma de interpretación. O sea, ¿por qué? Porque la interpretación literal implica que tú, para interpretar lo que dice la norma, tienes que leer la norma y tienes que entenderla en principio tal y como está. Entonces, decir que la interpretación literal es un mecanismo de interpretación resulta como redundante, como que está de más, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que quizás esto ayuda sobre todo porque nos permite aclarar en qué contexto es que se tiene que aplicar esa interpretación literal. Es decir, no vamos de plano porque se trata del texto constitucional, que es una norma tan abstracta y tan general, a descartar la interpretación literal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos referimos sobre todo a cuestiones de orden eh, principialista o a cuestiones como los derechos o a cuestiones como los valores, por ejemplo, cuando la Constitución nos dice, cuando se reconoce el valor justicia, ¿no? Si es que hablamos el sistema procesal, por ejemplo, dice el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Bueno, literalmente, ¿cómo entendemos eso? Ahí sí ya tenemos que ponernos un poco eh, espiritistas, ¿no? Tenemos que tratar de saber, bueno, ¿qué es esto del sistema procesal y qué es la justicia? Para que se pueda alcanzar a través de este sistema procesal. Entonces, son cosas que, por tratarse de la misma norma constitucional, eh, hacen que la interpretación sea compleja. Entonces, creo que en ese contexto quizás no esté de más señalar que es necesaria la interpretación literal porque eso evita que intentemos buscar una respuesta quizás no esté más allá del texto literal, ¿no? Cosa diferente sucede con las reglas, ¿no? Por ejemplo, cuando la Constitución le dice, si es que usted quiere ser candidato a presidente de la República, necesita por lo menos tener 35 años de edad. Ah, muy bien, entonces ahí no hay por dónde perderse. La interpretación literal claramente me dice, pues, por dónde me tengo que ir, ¿verdad? Eh, y, por supuesto, otra cosa es que dijera la Constitución, toda persona que esté, todo ciudadano puede ser candidato a presidente de la República. Bueno, pues si es que fuera así, ya nos arrojara una complejidad. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos desde que nacemos nada más. Y entonces no vaya a ser que un recién nacido pueda ser considerado candidato a presidente. Sería, digamos, ilógico de plano, pero una interpretación literal nos llevaría a eso. Entonces vemos que hay una diferencia entre lo complejo de interpretar una norma que tiene el carácter o la estructura de una regla, es decir, una hipótesis y una conclusión que le permiten, por lo tanto, al intérprete subsumir esa norma al hecho puntual frente a los principios o disposiciones de orden axiológico, ¿no? Como la justicia, en las que se vuelve mucho más complicada la interpretación.
Entonces, yo por eso creo que la Constitución acertó en el artículo 427 al señalar que esta literalidad a la que nos invita la Constitución para poderla interpretar, tiene que ser complementaria con una interpretación integral, ¿sí? Una interpretación, por eso dice que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Perfecto, entonces eso ya nos da una idea más. Nos dice que, que la Constitución, si bien nosotros podemos entender las disposiciones jurídicas en las palabras comunes y corrientes, pero no podemos interpretar a la Constitución de manera aislada. O sea, no puedo yo leer el artículo 1, ¿sí? Sin entender el artículo 94, el 84, por ejemplo, ¿no? No podemos pretender una acción de inconstitucionalidad según el 436, numeral 2, si no entendemos la lógica prevista en el artículo 84, es decir, cómo la Constitución se va complementando a través de sus diversas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, y claro, eso es una de las cosas que más se criticaba también de esta Constitución previo a su aprobación. Se decía que es una Constitución muy redundante. Se decía, bueno, es que lo que pasa es que hay varios artículos que repiten lo mismo. Y yo creo que hay que tener en cuenta que la Constitución en cierta manera sí es redundante, pero lo que hace es ir ampliando determinados principios. Por ejemplo, cuando se refiere al derecho al trabajo, que está en el artículo 33, ¿no es cierto? Dice, el derecho al trabajo es un derecho y una obligación social, fuente de la realización personal y base de la economía, y un derecho económico también me parece que es. Entonces, eso se complementa con los principios establecidos en el artículo 325 y 326 de la Constitución. Vean que el 326 tiene 16 numerales y en cada uno de esos numerales no se dice nada de redundante respecto de lo que ya se dijo en el artículo 33. Por el contrario, nos permite conocer cuáles son esas dimensiones constitucionales del derecho al trabajo y que son dimensiones básicas. O sea, por ejemplo, esto de que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y es nula toda estipulación en contrario. Ojo, nula toda estipulación en contrario. Una disposición como esas nos permite entender que inclusive si es que yo llego y firmo un contrato en el que digo renuncio a mis utilidades, esa estipulación es nula, no vale, ¿verdad? Entonces, claro, si es que aún así me dijeran, no, lo que pasa es que usted renunció y el Código Civil dice que los derechos pueden renunciarse, sí, 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 pero hay un límite constitucional y hay un límite que permite desarrollar ese derecho. Entonces, claro, vean, si es que hubiera una situación, por ejemplo, de renuncia de derechos laborales y la autoridad procede a partir de esa renuncia, entonces sería nula. O sea, podríamos decir, ¿sabe qué? Usted como autoridad no me tuvo que hacer caso a esa renuncia. Voy a poner un ejemplo real para ser un poco más prácticos con esto. La Ley Orgánica de Servicio Público establece en el artículo 47 las causas de cesación de funciones de los servidores públicos. Entre esas causas, en el literal J se establece la jubilación, ¿no? La jubilación voluntaria. En el artículo, me parece que 128 o 129 de la LOCEP, se establece que para que un servidor público se pueda jubilar, necesita cumplir dos requisitos: edad y tiempo de servicio. Punto. No dice nada más. Edad y tiempo de servicio. Dice, esa edad y tiempo de servicio es el que estará establecido en la Ley de Seguridad Social. Entonces, la LOCEP nos remite a la Ley de Seguridad Social. Muy bien. Vamos a la Ley de Seguridad Social y resulta que la Ley de Seguridad Social nos dice, entonces, para que usted se pueda jubilar, necesita tener
60 años de edad y un mínimo de 360 aportaciones, me parece. Eh, eh, o 400 aportaciones sin límite de edad. Entonces, ahí una vez que se cumple con ese precepto normativo, ¿qué es lo que pasa? El servidor público está ya en condiciones de ejercer ese derecho de jubilarse, ¿no? Ojo que la propia Constitución reconoce el régimen de cesación de funciones como un derecho, ¿no? Como yo ceso de mis funciones es un derecho que está reconocido constitucionalmente en el 228 y 229. Otra cosa es que ese derecho se lo tenga que ejercer en la forma establecida en la ley, ¿no es cierto? Y por eso es que vamos al 47 literal J, al 128 y 129 de la LOCEP y a la disposición pertinente de la Ley de Seguridad Social. Esa sí no me la sé de memoria, así que les quedo en deuda. Pero está, por ahí va, ¿no? Esa es la edad y tiempo de servicios. Ok. Resulta, y esto ha pasado por mucho tiempo, que en el país, en el año 2010, cuando se emitió no, perdón, mucho antes, en el año 2008, cuando se expide la Constitución, establece una disposición transitoria en la que se determina que los servidores públicos, eh, y de manera específica los servidores de educación, percibirán una jubilación, percibirán, perdón, una compensación por la jubilación. Es como un incentivo para que se puedan jubilar, ¿no? Ese incentivo, dice, se regulará en la ley. Muy bien. La LOCEP sale en el año 2010 y la LOCEP dice exactamente pues algo parecido, ¿no? Dice, bueno, las personas que cumplen con la edad y tiempo de servicios tendrán derecho a esta compensación por jubilarse. De tal manera entonces que comenzaron pues los servidores públicos a jubilarse en virtud del literal J del artículo 47, y el Estado a consecuencia de esa jubilación tenía que pagarles una compensación que era el equivalente a un salario básico unificado del trabajador en general, por cada año de servicio a partir del quinto año sin que supere los 150 salarios. Entonces, normalmente, pues la indemnización iba entre los 30 y los 50, no indemnización, perdón, la compensación iba entre los 30 y 50 mil dólares para estas personas. Como inclusive ese tipo de compensaciones se podía pagar también con bonos del Estado. Como el Estado seguramente vio que habían demasiados servidores públicos, demasiada gente que se estaba jubilando y que la capacidad económica ya no le daba para poder satisfacer esta obligación creada por la propia Constitución, entonces lo que hace el Estado es comenzar a hacer una serie de acuerdos ministeriales a través del Ministerio del Trabajo, ¿no? El Ministerio del Trabajo lo que hizo fue comenzar a limitar esa entrega de la compensación. Y a limitar de una forma, desde mi opinión personal, ¿no? Me gusta aclarar cuando hablo de derecho y cuando hablo de opinión personal. Pero en mi opinión personal, el Ministerio del Trabajo reguló de una forma totalmente inhumana la forma de obtener esa compensación. ¿Por qué? Porque esa compensación, a través de estos acuerdos ministeriales, solamente se la podía otorgar si es que el Estado previamente tenía los recursos económicos para pagarle a la persona que estaba por jubilarse, ¿sí? Digamos, usted trabajó 30 años en la institución. Usted está contento porque dice, ya este año me toca jubilar. Perfecto, ahora sí voy a disfrutar. Recién, después de 30 años, ya cuando su edad ha avanzado muchísimo, recién quiere disfrutar. Bueno, eso es lo que dice la gente, ¿no? Eso no son mis palabras, es lo que dice la gente. Ok, pero resulta que usted le pide a la institución, ¿sabe qué? Quiero jubilarme. Pero la institución le dice, perfecto, voy a recibir su petición,
voy a recibir su petición sobre la jubilación, pero voy a enviar a la unidad correspondiente para que se planifiquen los recursos económicos y usted se pueda jubilar. Es decir, para poderle pagar la compensación por la jubilación. Eso porque así lo establecía el Ministerio del Trabajo a través de sus acuerdos ministeriales. Claro, al principio se decía, vean, usted primero se jubila según el 47 literal J porque simplemente cumple con la edad y requisitos de ley y luego es obligación del Estado pagarle la compensación. Luego, con estos acuerdos ministeriales, se cambió, se dijo, para que usted se pueda jubilar, nosotros necesitamos primero tener esos recursos. Si es que nosotros no tenemos los recursos, usted tiene que esperar. En la institución tiene que esperar, salvo que usted ya tenga la edad para la jubilación obligatoria. ¿Saben cuál es esa edad para la jubilación obligatoria? 70 años. 70 años. Es decir, que si usted a los 60 años, cumplidos 60 años y 30 años de aportación, pide la jubilación y el Estado no tenía plata, prácticamente le estaban diciéndole, ¿sabe qué? Por ahora no puede, pero cuando usted tenga 70 años, ahí sí estamos obligados a jubilarle, sí o sí, y buscar la plata de donde sea. Entonces, ¿cómo? Y aquí regreso a mi opinión personal. ¿Cómo no va a ser inhumana esa disposición ministerial de un acuerdo en la que le obligan a trabajar 10 años más al servidor público para que ahí sí recién se pueda jubilar? O sea, en mi opinión, insisto, totalmente inhumano. Pero bueno, regresando al punto, el asunto es que una disposición de esas le ponía al servidor público entre la espada y la pared. El servidor público decía, ¿cómo yo me voy a esperar 10 años más para que me jubilen? O sea, o al menos la única certeza es que dentro de 10 años más me van a jubilar. Porque claro, puede que esa planificación salga de aquí en un mes, en 2 meses, en 2 años, en 8 años, en 5 años, no se sabe. Lo que sí se sabe es que en 10 años ahí sí ya es obligatorio que me jubilen. Y yo ya no quiero trabajar un día más. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gente decía, ¿sabe qué? Presento mi renuncia porque ustedes no me dieron la oportunidad de jubilarme, ¿sí? No me dieron la oportunidad de jubilarme a pesar de que les solicité. Y entonces, allí viene esto de el artículo 326, numeral 4, o es el numeral 2, ahí sí, por ahí va, de que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en contrario, ¿no? Si es que yo les digo renuncio a este derecho que es la jubilación y derivado de la jubilación, la compensación, ¿es o no es nula esa renuncia? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque así lo establece la Constitución. Pero sobre todo porque hay un antecedente. Hay un antecedente y es haber solicitado la jubilación. Haberle dicho, ¿sabe qué? Yo me quiero ir de aquí a través de la figura de jubilación. Pero como el Estado me puso trabas para el ejercicio de ese derecho, resulta que yo termino presentando la renuncia y esa renuncia es una forma, obviamente, de cesar las funciones, ¿no? Pero es una manifestación de la voluntad que en buena medida se encuentra viciada. ¿Viciada por qué? Sabemos que la voluntad se vicia por el error, la fuerza y el dolo. Aquí hay un vicio, desde mi perspectiva, de fuerza, ¿no? Porque por la fuerza de esta que implica, pues, saber que me tengo que esperar 10 años más para ahí sí jubilarme según el literal J del artículo 47 y yo ya no quiero más, ya no puedo más, ya no tengo la misma capacidad física, etcétera, entonces no me queda otra que renunciar. Estamos entonces frente al típico caso de una renuncia nula. Muy bien. Si es que esa renuncia es nula, entonces esa persona debería de recibir eh, la compensación respectiva. ¿Por qué? Porque tenía la edad y requisitos para jubilarse. Y no solamente eso. La propia ley de servicio público, perdón,
la propia ley de servicio público establece que cuando, cuando un servidor ya, digamos, un servidor presenta su renuncia, es obligación de la institución revisar si es que está o no en condiciones de jubilarse y darle la jubilación por ser esta el mejor tratamiento de ese servidor que está renunciando. Vean ustedes. Entonces tiene doble disposición y aún así las instituciones del Estado se han negado a tal jubilación. Entonces, ahí usted, por ejemplo, tiene diversos escenarios de interpretación constitucional, de una relación de interpretación de la Constitución con normas infraconstitucionales y cuál va a ser el resultado, ¿no? Interpretación constitucional, ¿por qué? Porque tiene el 326 que le establece un principio de que no puede renunciar a sus derechos. Tiene un antecedente fáctico en virtud del cual usted renunció a sus derechos y están haciendo caso a esa renuncia, a pesar de que la Constitución le dice al servidor público, esa renuncia es nula, y aún así, pues le hacen caso, ¿no? Frente a esa situación, ¿cabe o no cabe entonces una acción de protección? Yo pienso que sí cabe. Cabe la acción de protección. ¿Para qué? Para que se garantice esa dimensión constitucional de que esa renuncia es nula, no vale. Denle el tratamiento que le corresponde a usted, que es un tratamiento de jubilado. Primer escenario. Segundo escenario, yo no entiendo por qué algunas instituciones del Estado muchas veces se niegan a recibir la renuncia, ¿no? Y no, tampoco entiendo por qué algunos servidores se asustan de que no les aceptan la renuncia, dicen ellos. Pues sí, es que mi renuncia no tiene que ser aceptada. La renuncia es un acto de voluntad, una manifestación unilateral de la voluntad. A mí nadie me tiene que aceptar la renuncia. Eso es un error, colegas, por favor. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? A veces se dice, no, es que mi jefe no me acepta la renuncia, sí que tengo que seguir. Oiga, ¿de dónde sacan ese disparate? De la propia institución, ¿no? De la propia institución que está en toda la predisposición de molestarle al servidor. Claro está, en todo caso, que sí establece la ley de servicio público que presentada la renuncia, esa renuncia se tiene que presentar con 15 días de anticipación a la fecha de salida, ¿sí? No es que yo renuncio hoy y me voy mañana. No, no, así no funciona. Yo, si es que renuncio hoy, ahí sí necesito que hoy mismo me acepten si quiero irme mañana, ¿no? O sea, la institución tiene un plazo de 15 días para aceptarme esa renuncia. La renuncia entonces surte efectos desde que me aceptan esa renuncia, o si es que no me aceptan o no me dicen nada dentro de 15 días, luego al día 16 yo me voy tranquilamente sin que eso signifique abandono del trabajo, ¿no? Mucho ojo con eso. Ahora, claro, sin embargo, se han dado casos también, sobre todo en este contexto de la jubilación, en donde la gente dice, no, o sea, yo realmente quiero jubilarme, pero como no puedo, entonces me toca renunciar y no sé qué. Pero para no, pero si es que renuncio, corro ese riesgo de que me quiten la compensación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cabe ahí? Si es que la institución le dice, ¿sabe qué? Usted no se puede jubilar porque no tenemos plata para jubilarle, acción de protección. ¿Por qué? Porque usted está, o sea, la institución pública le está imponiendo un requisito no previsto por la norma, por la LOCEP. Vean, cuando decíamos que el artículo 228 y 229 de la Constitución establece que le corresponde al legislador establecer el régimen de cesación de funciones, estamos diciendo que hay reserva de ley. O sea, solo el legislador puede decirme eh, si es que usted para jubilarse necesita o no previamente que exista plata, ¿no es cierto? Solo el legislador. Pero como el legislador ha dicho, usted para jubilarse solamente tiene que cumplir edad y aportaciones, eso es lo único que tengo que acreditar. No irme más allá. Irse más allá significa violar los derechos, la seguridad jurídica y los derechos derivados de esta reserva de ley, ¿no? En todo caso, bueno, creo que ya me desvié mucho, pero la intención de esto es compartir
cómo dentro de un caso puede haber cuestión de interpretación constitucional con una cuestión de interpretación de normas infraconstitucionales, sin que el hecho de que interpretemos normas infraconstitucionales haga que ya no sea la acción de protección la vía para el efecto, ¿no? ¿Por qué? Y eso es muchas veces, pues las instituciones demandadas utilizan ese argumento como para tratar de convencerles a los jueces de que lo que se discute son cuestiones de legalidad, ¿sí? Se dice, vean, lo que se pretende aquí es que se interprete la ley de servicio público y consecuentemente es un tema de mera legalidad. Vean, ¿qué disposición constitucional no tiene algún desarrollo infraconstitucional? ¿Cuál? Porque de ser así, pues entonces nada sería objeto de la acción de protección, ¿no? Siempre habrá alguna cuestión de infraconstitucionalidad que discutir en el ámbito de la acción de protección. Lo que necesitamos saber es que si es que esa cuestión infraconstitucional afecta, o la aplicación de la norma, o la omisión en la aplicación, etcétera, afecta la dimensión constitucional del derecho que estamos discutiendo. Bueno, eso ya lo veremos cuando hablemos de las pretensiones. En todo caso, continuando con esta presentación de la interpretación, decía que a la Constitución la tenemos que interpretar en su tenor literal y de la forma que más se ajuste a su integralidad. Es decir, es una interpretación literal sistemática. Literal porque entendemos las palabras en su sentido obvio, y sistemática porque no interpretamos una disposición de una forma aislada del resto de disposiciones de la Constitución. Siempre tenemos que buscar cuáles son las disposiciones que están directamente relacionadas con ese caso que estamos proponiendo. Vean ustedes que a continuación de la palabra integralidad hay un punto seguido, un punto seguido. Y este punto seguido yo creo que es importantísimo en el ámbito de la interpretación constitucional. ¿Por qué? Porque nos establece un mecanismo principal, ¿sí? Que es el literal sistemático, y nos establece un mecanismo, nos establece no uno, sino varios mecanismos secundarios. Estos mecanismos secundarios se activan cuando se presenta un supuesto, el supuesto de la duda, ¿no? En caso de duda. Dice, se interpretarán en el sentido que mejor favorezca, que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. Entonces hay tres cuestiones, ¿no? Lo que mejor favorece la plena vigencia de los derechos, si es que dudo de cuáles son los alcances luego de haber realizado una interpretación literal y sistemática. Luego dice que mejor respete la voluntad del constituyente, ¿sí? Pero ojo, uno no es subsidiario de otro, se entiende que son complementarios, ¿no? Por eso están aquí esta letra tan importante, ¿no? Y, sí, y, que más favorezca la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y, otra vez, y, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional, ¿no? Esto lo digo, o sea, ¿por qué resaltar esto? Porque eso le pone al intérprete en una tarea bastante compleja, ¿no? Que significa argumentar por qué la interpretación que yo propongo es la más favorable a los derechos. Y si es que es la más favorable a los derechos, ¿en qué medida esa interpretación guarda armonía con la voluntad del constituyente? Porque, claro, la Constitución, obviamente, pues la escribió el constituyente y es dentro de ese proceso constituyente que se dio entre el 2007 y 2008 en el Ecuador, en donde tendremos, no sé, que acudir a las actas, revisar los debates, los informes, etcétera, para saber cuáles son los antecedentes de esa norma constitucional que intentamos interpretar. Porque no vaya a ser que en realidad el constituyente puso una norma en la Constitución que en realidad está
está, digamos, consagrada de esa manera porque así lo quiso, ¿no? Quizás se trata de una limitación constitucional. Mucho se discutía, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, ¿sí? Eh, Ahí, por ejemplo, yo creo que sí falta revisar mucho qué pasó en la constituyente, ¿no? Eh, ¿Por qué el constituyente, bueno, qué es lo que le llevó al constituyente a poner en el artículo 68 la unión de hecho entre parejas del mismo sexo, mientras que justo en el artículo anterior, en el 67, dice el matrimonio es solo entre hombre y mujer? Ojo, que yo no tengo nada en contra del matrimonio igualitario, yo creo que que es un avance en cuanto a la jurisprudencia, pero es mi punto de vista muy personal, ¿no? Pero este, la metodología de la interpretación que nos pide la Constitución debe de ser complementaria. O sea, debía de decirme, bueno, ¿qué es lo que dijo el constituyente respecto de este aspecto puntual? Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que utilizaron es una interpretación subsidiaria de un mecanismo respecto de otro. Y máximo llegaron a decir, bueno, la Constitución lo que nos ordena es interpretar en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos, ¿sí? Que más favorezca. Y de hecho, en esa sentencia, en la 18, 11-18-CN/19, sobre el matrimonio igualitario, lo que inclusive se descarta también en buena medida la interpretación literal, ¿no? Se dice, de hecho, que la interpretación literal de la Constitución es una interpretación restrictiva de la Constitución. Y bueno, la Constitución no es que le dice primero el literal y luego el sistemático, no. La Constitución le dice tiene que ser literal y sistemático, literal y sistemático. Y solo después de haber descartado ese método literal y sistemático, ¿usted tiene dudas? Pues entonces utiliza estos otros mecanismos secundarios para interpretar la Constitución. Ahora bien, esto de la interpretación sistemática, por ejemplo, o de la interpretación literal sistemática, la podemos encontrar, por ejemplo, o nos permite ejemplificar disposiciones como el famoso artículo 57 de la Constitución. Vean, si es que solamente hiciéramos una interpretación literal, el artículo 57 sobre la consulta previa, ¿no? Eh, en el numeral 7 específicamente, señala que esta consulta será obligatoria y oportuna, ¿no? O sea, realizar la consulta es obligatoria y oportuna, ¿no? Eh, y vean lo que dice acá: si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. Vean esa afirma, o sea, ese párrafo abierto. Se procederá de conformidad con la Constitución y la ley. Bueno, usted hace una consulta. Usted le consulta a una comunidad, pueblo o nacionalidad. Y resulta que la consulta no le da la comunidad no le da ese consentimiento. Dígase, le hace una consulta para explotar el territorio X y obtener recursos de la minería. Bueno, llega a la comunidad y le dice, ¿sabe qué? No estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que le dice el 57? Ah, si es que no tiene el consentimiento, entonces se procederá de conformidad con la Constitución y la ley. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué implica eso? Es que hacemos una interpretación literal y no una literal nada más, o sea, una literal aislada. eh, Esto podría conducirnos a decir, bueno, pues es que hay que interpretar los derechos, o esto me genera dudas y hay que interpretar de la forma que mejor favorezca, ¿no? Pero si es que hacemos de la interpretación literal sistemática, tenemos un artículo 398 que me parece igualmente cuestionable, pero así lo dice la Constitución, ¿no? Un 398 que dice que si del referido proceso de consulta resulta una oposición, ¿no? Es decir, cuando no tienen el consentimiento,
La decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. Entonces, lo que nos está diciendo la Constitución es, oigan, inclusive, o sea, nosotros tenemos la obligación de consultarles, eso no hay duda. Luego, si es que les consultamos y ustedes nos dicen que no, la resolución de todas maneras la toma la autoridad de turno. A eso nos lleva una interpretación literal y sistemática, ¿verdad? Entonces, de allí la importancia de poder revisar realmente cuáles son estas dimensiones. Pero, claro, hay otras disposiciones que permiten fortalecer el artículo 57, por ejemplo, el convenio 168 de la OIT, que se refiere a estos derechos colectivos de las comunidades, de los pueblos indígenas y más, en cierta medida reconoce la vinculatoriedad de las decisiones adoptadas en el ámbito de las consultas populares. Y entonces ahí, por ejemplo, tienen un espacio para una discusión, porque entraría en tensión este 398 con una cuestión más favorable a los derechos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el artículo 425 y 426 dicen que las autoridades tienen que aplicar la Constitución y los instrumentos de derechos humanos que fueran más favorables a los derechos humanos, en este caso a los derechos colectivos. Y claro, ahí, insisto, yo creo que sí hay una fuerte tensión con esta disposición del 398 que se pasó ahí aparentemente en la constituyente. Ok. Sigamos. Otro ejemplo de la interpretación literal sistemática está en el artículo 11 de la Constitución, numeral 4, que tiene correspondencia con el 424, ¿no? Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos constitucionales, ¿no? Y también el 424 nos dice que los instrumentos de derechos humanos que contengan derechos más favorables prevalecen sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, lo que les decía justo hace un momento. Entonces, vean cómo hay una sistematicidad, o sea, no leemos el artículo 11 solito, sino que el 424 nos ayuda a entender el alcance del artículo 11. Ok, creo que eso ya está bastante claro. Hicimos ahí algunos comentarios a esta sentencia del matrimonio igualitario. Y luego, está este alcance que les decía, bueno, el mecanismo secundario, ¿no? En caso de duda, viene la interpretación que mejor favorezca la plena vigencia de los derechos. Y vean, de hecho, por aquí he tenido resaltado esta I, ¿no? Para destacar el carácter complementario de estos mecanismos secundarios de interpretación constitucional. Ok. Algo interesante a propósito de esto, de que mejor respete la voluntad del constituyente, es lo que está en esta sentencia. Aquí le falta un número, es la 11.16.3EP, que les compartí ayer a los grupos de WhatsApp, en donde el doctor Salgado lo que hace es eso, para tratar de identificar si es que estamos o no en un control concentrado de constitucionalidad o hay un control difuso a partir de este criterio de aplicación directa. Entonces, vean lo que dice el doctor Salgado en esta sentencia. Dice, vale agregar que el cambio en el sistema de control constitucional fue un asunto analizado y discutido expresamente en la Asamblea Constituyente. ¿Sí? En la Asamblea Constituyente. Es decir, lo que hace es, en este caso de duda, acudir a la voluntad del constituyente. Está cumpliendo con lo que le dice la Constitución sobre cómo se tiene que interpretar en caso de duda. Acude a la voluntad del constituyente.
Y vean lo que dice. Dice así, en la sesión extraordinaria del 12 de julio de 2008 se conoció el informe de mayoría presentado por la Mesa 3 de la Constituyente, ¿no es cierto?, referentes a organización del poder. Dice, y en la parte correspondiente a la Corte Constitucional señala, dice, sobre aquella propuesta, varios asambleístas se refirieron al cambio instaurado a partir de tal planteamiento. En efecto, los asambleístas Sergio Chacón, Félix Alcíbar, Rafael Esteves y Tito Mendoza expresaron que el artículo 5 del informe conllevaría sustituir el sistema de control mixto por uno concentrado en el que las jueces y jueces estarían impedidos de inaplicar las disposiciones jurídicas que se consideren contrarias a la Constitución. Entonces, vean la importancia inclusive que esto se da en el ámbito de dos votos concurrentes dentro de una misma sentencia. O sea, los jueces constitucionales dijeron, ¿sabe qué? A mí me parece que sí tiene que haber una aplicación directa a la Constitución. Y otro juez, el presidente de la Corte Constitucional, dice otra cosa. Y no lo dice porque él lo crea, lo dice porque está siguiendo una interpretación propia de la voluntad del constituyente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante para ejemplificar este mecanismo de interpretación constitucional, pero yo insisto ahí, creo que todavía el debate no está del todo zanjado y es importante conocer entonces por qué este principio de aplicación directa de la Constitución y si es que no es así, el principio de aplicación más favorable, ¿no? Una cuestión que es interesante también, que dijo el doctor Salgado en este voto concurrente, vean, ahora que ya mañana es domingo, se levantan temprano, se toman un café bien caliente, imprimen esa sentencia y revisen los votos concurrentes porque creo que es muy buena la sentencia en cuanto a la discusión que mantienen los jueces en eso, ¿no? Lo que dice el doctor Salgado allí es sobre la aplicación directa. Él dice, bueno, lo que pasa es que no hay problema con el principio de aplicación directa. O sea, la aplicación directa de la Constitución no está en tela de duda. ¿Por qué? Porque usted puede aplicar directamente la Constitución cuando no tiene ninguna norma infraconstitucional que desarrolle. O sea, el legislador también juega su rol en el Estado democrático, ¿verdad? El legislador es el que desarrolla los contenidos de la Constitución y son entonces esas normas las que marcan el camino a seguir. Pero cuando el legislador no ha dicho nada al respecto, entonces este principio de aplicación directa implica de que, por supuesto que ante esa falta de desarrollo legislativo, usted aplique directamente la Constitución, ¿no? Pero luego, en cambio, los otros votos, ¿no? El resto de votos concurrentes, en cambio, dicen algo igualmente interesante. Yo creo que cada uno tiene eso, tiene la razón desde el abordaje que le da, ¿no? El resto de votos le dicen, no, pues, o sea, la aplicación directa se complementa con el principio de jerarquía normativa, ¿no? En virtud del cual, pues, la Constitución ofrece soluciones también para los casos específicos y, consecuentemente, no podríamos dejar de aplicar la Constitución porque es por eso que tiene el carácter de norma jurídica. Entonces, ellos están, vean, pensando desde este paradigma que les decía de que la Constitución ahora ya es norma jurídica y no es nada más una mera declaración de aspiraciones de orden político de una sociedad. Entonces, creo que es muy interesante y el debate pues se mantiene vivo. Ok, ahora bien, vamos con el asunto de los métodos y reglas de interpretación constitucional. Métodos y reglas de interpretación. Vean, esto es muy, muy interesante, es muy importante porque gracias a estos métodos y reglas, o sea, vamos un poquito más allá de lo que nos dice el artículo 427 sobre interpretación literal, porque esto sirve para la interpretación directamente de la Constitución. Pero como les decía, en los procesos constitucionales vamos a tener siempre
También aplicación de normas infraconstitucionales. Vamos a tener choque de una disposición de la Constitución con otra, y por eso es necesario entonces entender o conocer mejor estos métodos y reglas de interpretación constitucional. Primero, solución de antinomias. Solución de antinomias. Esto, dicho sea de paso, está en el artículo 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El artículo 3 de la Ley de Garantías, por cierto, lo que hace es reproducir lo mismo que dice el 427 y luego le dice, en todo caso, que los métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria. Ojo con eso, lo dice la misma Ley de Garantías, constitucional y ordinaria, para resolver las causas que sometan a conocimiento de los jueces, ¿cierto? Pueden utilizarse uno o varios de estos métodos que hemos señalado, ¿no? De manera, pues, paralela en un mismo proceso. Solución de antinomias. Solución de antinomias. Ok. Como ustedes seguramente conocerán mejor que yo, las normas jurídicas o la idea kelseniana del ordenamiento jurídico perfecto es una idea que inclusive logró, digamos, reafirmarse a partir también de pensamientos como la solución de antinomias. Cuando decía un ordenamiento jurídico perfecto me refería a un ordenamiento jurídico sin contradicciones, que se complementa, que es uniforme, que persigue un mismo fin, ¿no? Pensemos que el ordenamiento jurídico es un cuerpo y dentro de ese cuerpo, pues cada norma cumple su función, es un órgano, alguna cosa así. Y cada una cumple su función y por lo tanto hacen que este cuerpo funcione armónicamente. Esa es la idea del ordenamiento jurídico como una unidad. Pero eventualmente pueden haber ciertas normas de este ordenamiento jurídico que entren en contradicción, ¿no? Que entren en contradicción. Y cuando las normas entran en contradicción, es necesario, en primer lugar, tener en cuenta eh, que tenemos que observar cuál es el rango jerárquico de esa norma. ¿Cuál es el rango jerárquico? ¿Sí? Porque si estamos ante una norma de la misma jerarquía, vamos a tener ahí una complicación para resolver la antinomia siguiendo el criterio jerárquico. En los primeros años de estudio del derecho, nos enseñan sobre la famosa pirámide de Kelsen, que, bueno, ya la teoría jurídica, dicho sea de paso, cada vez que se puede nos viene aclarando, ¿no? Los teóricos del derecho nos vienen aclarando que la pirámide no es de Kelsen, la pirámide es de Merkel, su discípulo, que se encargó de, para efectos metodológicos, asignar una estructura piramidal, ¿no? Porque Kelsen más bien se refería a una jerarquía escalonada. Pero bueno, en todo caso, lo hago en honor a esas precisiones que vienen haciendo también los teóricos del derecho. Entonces, según esta famosa pirámide, la Constitución está en la cúspide y debajo, pues el resto de normas del ordenamiento jurídico, en el caso ecuatoriano, está en el 425 de la Constitución, cuando se dice, pues, cuál es el rango jerárquico de aplicación de las normas, ¿no? O en el 424, pues, por ahí va. Entonces, en esa aplicación jerárquica de las normas, cuando una norma contradice a otra, entonces prevalece la norma superior, ¿no? Si el reglamento contradice la ley, prevalece la ley. Si es que la ley ordinaria es contraria a la orgánica, prevalece la orgánica. Si es que la ley orgánica es contraria a la Constitución, prevalece la Constitución. Bastante sencillo, nada más basta con ver cuál norma está encima y se acabó el asunto. El problema se agrava un poquito más cuando las leyes son del mismo rango jerárquico, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
y la Ley Orgánica de Servicio Público. Ambas leyes con carácter orgánico. Entonces, digamos, la Ley de Educación Intercultural, por decir algo, señala que los maestros o los servidores de la educación trabajarán 6 horas al día, ¿no? Mientras que la Ley de Servicio Público dice trabajarán 8 horas al día. ¿Hay una antinomia allí? Claro que hay una antinomia. ¿Por qué? Porque los servidores de la educación son servidores públicos y como servidores públicos se sujetan a la ley, pero también a la LOCEP, pero también a la LOEI, a la Ley de Educación Intercultural. ¿Cómo resuelvo esa antinomia? Nos dicen las reglas de solución de antinomias. Usted, si es que no logra resolver ese problema a través del criterio de jerarquía, resuelve a través del criterio de especialidad, ¿no? Prevalece la ley especial sobre la ley general. En este caso, la ley especial es la Ley de Educación Intercultural porque está regulando específicamente las funciones de este grupo de servidores públicos, ¿verdad? Entonces, asimismo, el Código Orgánico de la Función Judicial será ley especial frente a la LOCEP, ¿no? Por más que los funcionarios judiciales sean servidores públicos, pero tienen una ley especial. Y en todo lo que no me diga, en todo lo que no esté regulado en esa ley especial, pues acudiré a la ley general. Por eso es que la especial siempre prevalece. Luego está el criterio cronológico, ¿no? La ley posterior prevalecerá en su aplicación respecto de la ley anterior. Pero hay ciertas excepciones. Vean, por ejemplo, el artículo 18 del Código Civil se encarga de ser bastante enfático en cuáles son esas excepciones, que principalmente están orientadas a temas de orden procesal, ¿no? Vean, por ejemplo, en el año 2016, cuando se expidió el COGEP, eh, se dispuso que, bueno, primero que se dispuso un año de moratoria, ¿no? La ley entraba, el COGEP entraba en vigencia un año después de su publicación en el registro oficial, pero todos los procesos que se habían iniciado bajo las reglas del Código Civil, es decir, todas las reglas procesales, seguirían surtiendo efectos, ¿no? Y claro, eso también da seguridad jurídica, el conocer, bueno, pues cuáles son las reglas y cuáles son las excepciones en cuanto a posibles antinomias que pudieran surgir de aquello. Y también está el criterio de competencia, ¿no? Un criterio de competencia, sobre todo, digamos que se presenta en eventuales conflictos que se puedan dar entre las administraciones de los gobiernos autónomos descentralizados en la aplicación de sus disposiciones respecto de otro tipo de normas. Entonces, la Constitución, de hecho, dice se respetará el criterio de competencia en lo que fuera posible. Como vemos aquí, las antinomias son en todo caso, a estas reglas de solución de antinomias que nos hemos referido, son para todos los casos reglas previstas para solucionar problemas o de contradicción entre normas infraconstitucionales. Es decir, ley orgánica, ley ordinaria, reglamento, decreto ejecutivo, acuerdo ministerial, ordenanza, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas normas inferiores a la Constitución, infraconstitucionales. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el conflicto surge de dos disposiciones previstas por la misma Constitución? ¿Sí? Porque la Constitución tiene un carácter jerárquico similar. Es especial respecto del asunto que regula. Es también expedida en un solo momento, en un mismo acto, ¿no? Entonces, no es que ahí pueda haber un criterio, por ejemplo, cronológico respecto de una disposición y otra de la Constitución, salvo enmiendas o reformas constitucionales, ¿no? Eh, pero, pero
y claro, el principio de competencia, pues también, digamos, entraría en esa lógica de que estos criterios de solución de antinomias, cuando se trata de contradicción de dos normas establecidas por la misma Constitución, eh, nos ponen en un escenario mucho más complicado. Ahora bien, pensemos entonces en esos escenarios posibles de contradicción entre normas que nos da la propia Constitución. Es bien sabido, y de hecho yo comparto en buena medida también, que uno de los derechos que más se protege, o quizás uno de los derechos más, o el derecho más importante, es ¿cuál? ¿Cuál es el derecho más importante según todo el mundo? La vida, ¿Cuál es? la ¿Qué? vida, la vida. Exactamente. Vean ustedes ahí, colegas, lo que pasa, ¿no? Se Bien dice, sí, el jurídico. derecho más importante es el derecho a la vida, porque si es que no tengo vida, no puedo ejercer, pues, los otros derechos, ¿verdad? Entonces, se lo contempla como el derecho más importante. Sin embargo, tenemos un principio constitucional que nos dice todos los derechos son interdependientes y de igual jerarquía. Al decirnos la Constitución que todos los derechos son de la misma jerarquía, estamos, por ejemplo, en un escenario en el que si hay una contradicción, una posible contradicción del derecho a la vida con otro derecho, como por ejemplo la libertad religiosa, pues prevalecerá el derecho a la vida. Adentrémonos entonces en ese conflicto. Ustedes conocen, bueno, me imagino que habrán de pronto también personas que siguen esta religión de los testigos de Jehová o el credo, como se llame, no sé. Pero bueno, esta tendencia, esta religión, eh, sostienen en buena medida que ellos, por ejemplo, no pueden recibir transfusiones de sangre. No pueden recibir transfusiones de sangre, ¿por qué? Porque en la sangre está, está la pureza de la persona, está el espíritu de la persona, y por lo tanto, cuando reciben una transfusión de sangre, es una suerte de contaminación de una persona respecto de otra. Entonces, claro, decimos que el derecho a la vida es el más importante de todos. Y decimos también que todos los derechos tienen la misma jerarquía. Pero resulta que mañana una persona con una tendencia religiosa de este tipo, necesita transfusión de sangre y dice, o su hijo necesita transfusión de sangre y dice, ¿sabe qué? Yo no les autorizo la transfusión de sangre. ¿Qué hace usted como médico? ¿Le hace o no le hace la transfusión de sangre? El médico toma el teléfono y dice, yo vi que aquí los doctores estaban conectados en ese curso de la acción de protección y deben de saber derecho constitucional. Así que les voy a preguntar, ¿hago o no hago, doctor, la transfusión de sangre? ¿Qué les dicen ustedes? Sí debe hacerse la transfusión de sangre porque el derecho a la vida es prioritario al derecho de religión. Y adicional a eso, los médicos deben de tener como principio básico salvar la vida. Su micrófono, doctor, está cerrado. Ah, muy bien, decía que usted nos complementa la idea, entonces está también de acuerdo con que se realice la transfusión. Ok, el doctor Dani Gallegos prendió su micrófono, creo que nos va a dar su opinión también, ¿verdad? Yo pienso que sí, porque el bien jurídico mejor protegido por la ley es la vida. Ok, ok. Bueno, ¿quién se anima a lo contrario?
¿quién le dice no le haga la transfusión? O sea, ¿quién toma el teléfono y le dice, vea, doctor, por su bien no le haga la transfusión? No, Luis Pesantes. sí, yo considero de que debe hacerle la transfusión el médico porque en primer lugar está el derecho a la vida. O sea, él puede ser denunciado inclusive por homicidio en el caso de que la paciente muera por no practicarle la transfusión de sangre. No así, en el evento de que le haga la transfusión de sangre, ¿qué podrá ser objeto de qué puede ser el médico? No le van a denunciar y si le denuncian no va a haber cabida en el ámbito penal, porque no está transgrediendo una norma positiva de nuestro ordenamiento jurídico penal. Ese es mi criterio, doctor. Gracias, Luis. Ok, está muy bien. Todos los criterios están muy bien. Le escuchamos a Jacqueline. Sí. También hay que tomar en consideración que existe una disposición constitucional que dice que ninguna persona puede ser obligada ni siquiera a tomarse los exámenes, peor una transfusión de sangre, ¿no? Entonces el médico estaría en esa disyuntiva, no sé cómo debería actuarse. Muy bien, doctora, muy bien. Excelente. ¿Quién más nos complementa otra idea por ahí? Pame, le escuchamos. Sí, pues prácticamente aquí lo que pasaría es que hay que hacer una ponderación de derechos constitucionales, porque claramente los dos son igual de importantes. Sin embargo, tenemos que ver cuál es el que prevalece de manera constitucional y dar argumentos. En este caso, mi opinión sería el derecho a la vida. Ok, sí, perfecto. Hacia allá vamos entonces. El tema es que, vean, cuando ponemos sobre la mesa de la discusión un derecho frente a otro, afirmar de plano que un derecho es jerárquicamente superior a otro cuando todos los derechos tienen la misma jerarquía, posiblemente sea un error. Posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que todos los derechos tienen la misma jerarquía, lo que está haciendo, digamos, el consejero es darle una jerarquía a los derechos, de plano, ¿no? Bajo una lógica de que, o sobre la lógica de que, pues el derecho a la vida es el más importante de todos y consecuentemente todos tenemos que garantizarlo. Pero lo que nos dice Pame Santana es muy importante y nos sirve para podernos adentrar en esta discusión sobre cómo resolver un asunto de este tipo. Y es a través de la ponderación que ella nos comenta, ¿no? En el caso de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Ley de Garantías Jurisdiccionales se refiere al principio de proporcionalidad. En realidad es ponderación lo que se hace. Bueno, pues, por ahí es una imprecisión legislativa, pero lo importante es conocer de qué va este asunto. Para que nosotros para que podamos ponderar un derecho sobre otro o establecer el peso de un derecho sobre otro, es necesario, en primer lugar, que tengamos conocimiento del patrón fáctico. O sea, si me dicen, oiga, ¿sabe qué? Usted recibe la llamada y le dicen, ¿hago o no hago la transfusión? Usted necesita entrevistarle al médico. Necesita entrevistarle para saber en qué contexto está ese médico. ¿Sí? Posiblemente la primera pregunta sea, ¿hay o no hay la autorización de los padres de ese menor que necesita la transfusión de sangre? ¿Sí? Estamos hablando de un menor de edad, necesita transfusión de sangre. ¿Hay o no hay el consentimiento? Ok. Si es que no hay el consentimiento, ¿podrá hacer la transfusión? Esa es otra cuestión. Eso quizás le comprometa mucho más al médico, porque los médicos no pueden actuar sin consentimiento previo. Ahora, si es que es una persona mayor de edad, pero se sabe que predica estos principios, estas ideas de esta religión, y que posiblemente si es que estuviera en capacidad para dar su consentimiento, no lo diera, entonces ahí se presenta el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice
este asunto de la ponderación. Nos dice, primero, hay que saber si es que lo que perseguimos proteger tiene o no un fin constitucionalmente válido. Acuérdense lo que les comentaba ayer del tema este de que no había razón para que se mantenga máximo una contratación 2 años en el servicio ocasional y luego le saquen, si es que luego viene otro servidor y le contratan por 2 años más. Para que la Corte Constitucional module esa disposición del artículo 58 de la LOCEP, dijo, es que aquí no se persigue ningún fin constitucionalmente válido, ¿sí? ¿Qué es esto, el fin constitucionalmente válido? Buscar una norma constitucional, llámese regla, principio, valor, etcétera, que permita, a través de la actuación que se va a adoptar, lograr ese propósito que busca la Constitución. Cuando la Constitución nos dice, usted tiene derecho a la vida, pero también nos dice, usted tiene derecho a la libertad religiosa, tiene en ambos lados fines constitucionalmente válidos. En ambos lados, fines constitucionalmente válidos. De tal manera, entonces, que por ahí sabe que el conflicto persiste, ¿no? Luego, la medida a tomarse. En este caso, la medida a tomarse es transfusión de sangre, ¿no? La transfusión de sangre debe de perseguir un fin idóneo, ¿no? O tiene que ser una medida idónea. Es decir, lograr el propósito que se busca proteger a través de ese derecho que está en tensión. Entonces, si es que usted va a hacer la transfusión de sangre y esa transfusión de sangre no le garantiza que usted viva, posiblemente no tenga una medida idónea, ¿sí? Es decir, usted recibe la llamada y le pregunta al médico, ¿sabe qué? Con la transfusión de sangre se va a salvar esa persona, y le dice, oiga, realmente está muy grave, si es que le hacemos la transfusión, pues tendríamos todavía que dejarle en cuidados o en observación para ver si es que sobrevive, es de alto riesgo y no tenemos esa certeza. O sea, ya le ponen el escenario más complicado, no sabe si es que la medida es idónea. O imagínense, por ejemplo, que le digan, bueno, lo que pasa es que luego de la transfusión de sangre seguramente podrá vivir 3 meses más. Entonces, ¿qué hace usted? Le recomienda la transfusión, sabiendo que de todas maneras se va a morir y no va a garantizarle ese derecho a la vida y por el contrario, le va a vulnerar ese derecho a la libertad religiosa. Ojo, que es una creencia, ¿no? Es una cuestión que tiene muy arraigada una persona para creer que no se le haga la transfusión. Entonces, lo que se debe de buscar es que la medida que debemos adoptar realmente sea una medida idónea. No. Paralelamente a la idoneidad de la medida, tiene que ser una medida necesaria. Es decir, que de todas aquellas acciones que podemos hacer, solamente esa es la que me permite garantizar que logremos este propósito, este fin constitucionalmente válido llamado vida, ¿no? Entonces, además de la transfusión de sangre, ¿es posible otro tipo de tratamiento que permita evitar la transfusión de sangre y consecuentemente no se viole ese derecho a la libertad religiosa que tiene esta persona? Eso es lo que también cabe preguntarse, ¿no? Y ven, hay a propósito de ese tema hay ya algunas investigaciones, de hecho se ha practicado también cuestiones como tratamientos, precisamente a raíz de este tema de los testigos de Jehová, tratamientos parecidos a la transfusión de sangre. Algunos lo llaman, es un tratamiento con sangre de dragón, alguna cosa así se llama, ¿no? Pero hay medidas alternativas. Hay medidas alternativas. Ok, entonces,
La necesidad va de la mano con la idoneidad, ¿no? Si es que es estrictamente necesario violar el derecho para salvar el otro, y si es que además esa medida que voy a tomar es o no la más idónea para proteger ese derecho que intento proteger, ¿sí? Y finalmente, la proporcionalidad en estricto sentido, ¿no? La proporcionalidad en estricto sentido que en el fondo implica que tiene que haber una cuestión de preferencia, ¿no? Una cuestión de poder examinar si es que se cumplen primero todos estos requisitos a los que hemos hecho referencia, pero de manera puntual, hacer una medida de proporcionalidad en cuanto a que en cuanto a mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio, mayor tiene que ser la importancia de satisfacción del otro, ¿no? Es decir, entre más sacrifico, más garantizo. Entre más logro justificar que esta medida es necesaria, mejor puedo proteger ese otro derecho, ¿verdad? De tal manera entonces que pueda llegar a una conclusión para este caso específico satisfactoria. Ojo que digo para este caso específico, porque esa es una regla también importante que nos dan quienes estudian, o quienes han desarrollado este tema tan interesante que es la ponderación. Nos dicen, vean, no es que con la ponderación de aquí en adelante siempre este derecho que venció en este caso concreto va a ser aplicable a futuros casos, ¿no? No es así. Tiene que examinarse las circunstancias propias, las circunstancias particulares de cada caso, para que a partir de esas circunstancias se pueda entonces determinar cuál es el derecho que tiene más peso frente a otro. Aquí me ha parecido interesante poner en tela de duda el derecho a la vida, porque se dice que, insisto, que es el más importante, pero aún así, inclusive el derecho a la vida entra en tensión con otros derechos que parecieran nada más menos importantes, pero que desde luego podrían también jugar una cuestión muy, muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo? Es que finalmente se hace la transfusión de sangre. Se hace la transfusión de sangre y esa persona, luego de la transfusión, pues vive ya un mundo totalmente diferente, porque él estaba convencido de que no debía de tener transfusión porque se siente impuro, etcétera. Le va a demandar al médico y el médico primero le va a llamar a usted para que le defienda, y entonces hay que utilizar estos elementos, ¿no? Ok, tengo levantada la mano de Luis Pesantes. Lo escucho, estimado Luis. Correcto, doctor. Bueno, es un tema muy, muy delicado y yo lo estoy viviendo en lo personal. Mi esposa posiblemente presente un cáncer de la clavícula y según el médico le indica de que tiene que hacerle una operación muy, muy delicada y puede verse complicada la vena aorta. Entonces, él dice que es necesario la transfusión de sangre. Mi esposa es testigo de Jehová, por más de 40 años es testigo de Jehová. Ella tiene sus principios, yo no, yo soy católico. Entonces estamos con esa situación. Yo le quiero hacer operar con ese médico porque el médico le ha venido tratando desde un inicio, pero ella no quiere. Entonces, no hacerse esa transfusión de sangre significa muerte. Doctor, en este caso, no juega aquí el principio de ponderación constitucional para ver cuál de los dos derechos pesa más, doctor. Claro, pero el tema ahí, digamos, ya no es tanto contra el médico como tal, sino contra la persona que se opone a ese tratamiento, porque es la autodeterminación, en este caso, de su señora esposa. Ella, si es que se niega a ese tratamiento, pues usted tiene que, digamos, la discusión es directamente con ella, ¿no? Que sabe que está en una situación en la que está comprometida su vida
y es la vida que usted intenta garantizar. Yo les voy a compartir también, a propósito de este tema, un modelo de solicitud de medidas cautelares que yo lo redacté justamente con la finalidad de... Es un caso hipotético, ¿no? En la maestría de constitucional en la que estudié nos hicieron trabajar en casos hipotéticos y el caso hipotético que a mí me tocó precisamente fue este, ¿no? Solicitar medidas cautelares para evitar la transfusión de sangre. Y en esa solicitud, luego de alguna investigación que pude realizar, estaba esto de que existen tratamientos alternativos. Entonces, estimado Luis, posiblemente le pueda servir este texto para revisar cuáles son estos tratamientos alternativos y ver si es que en nuestro país es posible. Eso sería importante. ¿Por qué? Porque si es que usted solicita que en esta garantía del derecho a la salud que le corresponde al Estado, no hay estos tratamientos alternativos, entonces, ¿qué ha hecho el Estado para implementarlos dentro de nuestro país y de esa manera no se sacrifique un bien jurídico tan importante como es la vida? Ahí sí tendría un caso en contra del Estado, de saber si es que ha implementado o no el Estado ese tipo de tratamientos alternativos o con la tendencia de que los implemente precisamente en este caso puntual para el asunto de su señora esposa, pero como una garantía de no repetición, como tratamientos a establecerse a perpetuidad, porque lo que no podríamos sacrificar en el caso específico sería el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la vida, posiblemente, frente a una posible falta de adopción de tratamientos que ya se vienen adoptando en diversas sociedades. Correcto, doctor. El tema es que con el médico yo he tenido varias reuniones y el médico lo que me pide es de que nosotros le garanticemos que nos va a venir toda la congregación de los testigos de Jehová a enjuiciarle a él. Yo le digo que no, que yo soy el esposo y mis 3 hijos. Entonces, somos las personas allegadas, las más allegadas, la familia directa. Entonces, pero estoy con ese dilema, porque el médico dice, no va a haber en el Ecuador, no va a haber un médico que le opere sin hacerle una transfusión de sangre, por lo riesgoso que es la operación. Entiendo muy bien. Ahora, bueno, ¿cómo usted le garantiza que no exista una acción? Ahí sí ya desconozco, ¿no? Realmente no sé cuál sea la reacción. Yo generalmente, hasta donde he logrado investigar, la reacción de estas congregaciones no es como tal en contra de los médicos, o sea, máximo hay como críticas de orden social, etcétera, o quizás, no sé, una especie de apartamiento del miembro de la comunidad, pero contra el médico como tal, al menos de lo que yo conozco, no he visto que hayan interpuesto acciones judiciales las congregaciones. Entonces, esa parte yo creo que ya trasciende un poco el tema que estamos intentando abordar. Ok, tenemos la mano levantada de Pamela. Gracias. Encantado. Sí, Damián, lo que yo también quería aportar era que este test de proporcionalidad, que básicamente es la ponderación de derechos constitucionales, creo que es importante decir que no solamente creo que se aplica en temas de derechos así constitucionales como el ejemplo que tú nos pusiste, sino que también tú nos hablaste sobre la sentencia que recién salió de esto de la ley orgánica de apoyo humanitario, de los nombramientos permanentes. Y ellos en esa sentencia también hacen este test de proporcionalidad sobre el artículo para declarar la inconstitucionalidad de norma de este artículo. Entonces creo que es importante tener en cuenta que no solamente aplica en este tipo de derechos así tan controvertidos, sino también en, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad de norma. Sí, totalmente de acuerdo, querida Pame. De hecho, es importante tener en cuenta estos elementos porque yo creería que inclusive nos permiten tener una visión más amplia, ¿no? Justamente lo que intentamos a través de este programa
es, como les decía al inicio, no resolver casos concretos, irnos refiriendo a cómo se resuelve este caso, no, sino tener una panorámica, tener un entendimiento más amplio de cómo funciona la interpretación, porque eso puede utilizarse en diversos procesos constitucionales. De hecho, por ejemplo, Pame, en el tema que tú señalas sobre la ley humanitaria, hay que tener en cuenta que si bien se trataba de una cuestión de inconstitucionalidad, pero esa cuestión de inconstitucionalidad surge a partir de una consulta de norma, o sea, en el ámbito del control concreto de constitucionalidad, derivada de una acción de protección. Entonces, por ejemplo, si es que ahí el abogado que propuso la acción de protección para que les garanticen y les llamen a concurso de méritos y oposición a esos médicos, se iba con estas ideas del test de proporcionalidad, seguramente pudo haber argumentado mejor en cuanto a qué, a señalar, por ejemplo, que la ley orgánica de apoyo humanitario sí perseguía un fin constitucionalmente válido, que la medida sí era necesaria, que la medida sí era idónea, etcétera, etcétera. Entonces, ponerle como que del otro lado de la balanza también el criterio que podían llegar a tener los jueces, ¿no? Porque claro, la Corte Constitucional en las consultas de norma resuelve a partir de lo que le han consultado. Claro que tienen en cuenta los argumentos de las partes, pero en este caso sí me llamó mucho la atención que les convoquen, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública y organismos estatales y no se haya escuchado del todo a una parte tan importante como eran las asociaciones de médicos y más, justamente para lograr entender ese fin constitucionalmente protegido, sobre todo a partir de ese otorgamiento. Pero está muy bien la puntualización que nos trae Pame, sirve no solamente para las acciones de protección, sino, digamos, es la regla general. Ok. Sí, y solo una pregunta más, perdón, Damián. En este caso, en este mismo caso de la ley de apoyo humanitario, ¿qué pasaría por lo que, bueno, como tú nos dijiste, ya se hizo una consulta de norma y ya se resolvió, y se resolvió que esa norma era inconstitucional y las normas conexas también? Entonces, ¿qué pasaría si las personas siguen presentando ante la Corte acciones extraordinarias de protección solicitando que se convoque a concurso? ¿Tendrían que ser inadmitidas? No. A ver, ahí es interesante porque, claro, Pame, lo que pasa es que Pame me tienta a hablar de un tema que sí creo que merece una conferencia específica. Pero vamos con la pregunta muy puntual. La Corte Constitucional lo que hace es declarar la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y con eso todo el reglamento, artículo 10 del reglamento de la ley, los acuerdos del propio Ministerio de Salud Pública que más o menos establecían cómo tiene que hacerse el concurso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la Corte, sin embargo, dice que se tienen que respetar los nombramientos que ya se han otorgado hasta esa declaratoria y también las acciones de protección que se han concedido hasta ese momento. De hecho, la propia Corte dice, esta sentencia entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial, y si alguien me puede corregir, pero yo hasta ahora no veo que esa sentencia se haya publicado en el registro oficial, ¿no? No sé si por la fuerte crítica que hubo después de eso es como que están ahí esperando. Sabemos que el registro oficial inclusive es una dependencia de la Corte Constitucional, ¿no? No sabemos, bueno, ahí sí ya quizás estoy muy conspirativo con ese tema. Pero bueno, en todo caso, el tema es que luego de esa sentencia, como todavía no se publica en el registro oficial, yo creo que sí se puede presentar acción de protección. Y de hecho los jueces podrían concederla. ¿Por qué? Porque no se ha publicado en el registro oficial. Y claro, otra cosa es que se publique en el registro oficial y eventualmente por conducto de un recurso de apelación a los jueces de segunda instancia les toque ahí sí aplicar la interpretación que ha dado la Corte Constitucional que ya se encuentra vigente. Ahí sí. Yo por eso inclusive
yo ya tenía ahí un grupo de personas en cuyo favor íbamos a presentar acción de protección, pero les advertí de esta situación. Vean, es posible que nosotros presentemos la acción, es posible, de hecho, que antes de que nos llamen a la audiencia, se publique en el registro oficial. Y eso hace que la cosa se ponga cuesta arriba, ¿no? O que ganemos en primera instancia y que envíen a segunda instancia, y sabemos que en segunda instancia, por más que la ley de garantías diga que dura 8 días, eso no es así. Y por lo tanto, en segunda instancia podría, hasta que resuelvan los jueces de segunda instancia, ya se publica en el registro oficial y estamos complicados, ¿no? Entonces, creo que, bueno, y con esa advertencia, pues la gente me dijo, mejor ya no presentamos nada, ¿no? Pero creo que éticamente es importante advertir de esas posibilidades a la gente. Ahora, ¿qué pasa con la acción extraordinaria de protección? Y aquí es importante una cuestión. La acción extraordinaria de protección, ojo con esto, al no ser una instancia más, ¿sí? No es una especie de casación de la acción de protección, no es una instancia más, sino la extraordinaria protección lo que busca es garantizar que se tutelen los derechos que pudo haber vulnerado el juez en la sustanciación del proceso o en la sentencia, ¿no? Y se traten de derechos constitucionales o del debido proceso, que obviamente también es un derecho constitucional, pero bueno, así lo señala la ley de garantías. ¿Qué es lo que va a pasar en las extraordinarias de protección? Lo que PAME nos dice es si de plano inadmitirían. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la admisión de las acciones es una cuestión que tiene que ver con la formalidad. Si es que usted cumple con los requisitos formales de la demanda llamada acción extraordinaria de protección, le tienen que admitir a trámite. Otra cosa es que dentro de la sustanciación le puedan negar ya sobre el fondo de su propuesta concreta en la extraordinaria de protección. Porque quizás para ese momento ya se haya publicado en el registro oficial la decisión de la Corte Constitucional y por lo tanto ellos van a decir si es que lo que usted busca es una resolución sobre el proceso como tal, yo no veo mayor inconveniente. No veo mayor inconveniente. ¿Por qué? Porque el debido proceso, lo que a través de la extraordinaria de protección se tutela, haciendo que las cosas se retrotraigan al momento de la vulneración del derecho, ¿no? Pero si es que no se trata de debido proceso, sino lo que se busca es una cuestión de mérito a través de la extraordinaria de protección, entonces ahí sí hay que ver si es que está o no vigente esta sentencia de la Corte, es decir, si es que se ha publicado o no en el registro oficial. Claro, ¿qué pasa con las acciones extraordinarias de protección respecto de las acciones de protección en las que fueron favorables para los accionantes, ¿no? Y se inadmiten porque, no sé, presentaron mal la extraordinaria? Bueno, ya sabemos cómo actúa la Corte Constitucional en cuanto a las extraordinarias, o sea, es súper rigurosa. Yo creería que es demasiado, en muchos casos, excesivamente pasa ya de lo riguroso a lo discrecional en cuanto a los requisitos de la extraordinaria de protección. Entonces, si es que no le admiten a trámite, no, porque no cumple con los requisitos de la extraordinaria, pues se mantiene la sentencia, tal y como está la sentencia de última instancia. Y consecuentemente se tendrá que respetar tal sentencia, sea que concede o sea que niegue esa acción de protección. Ok, vamos a continuar. Decía que la ley de garantías nos establece además otro tipo de interpretaciones, ¿no? Quizás los más complicados sea esto de la ponderación, ¿no? Que más o menos lo hemos visto, y yo desde luego les invito a revisar los videos de Juan Antonio García Amado, el profesor español de la Universidad de León, que es uno de los grandes críticos de la ponderación, ¿no? Él, inclusive en tonalidad bastante
graciosa, por así decirlo, cuestiona mucho esto de la ponderación, ¿no? Dice que de pronto por ahí los jueces sacan el ponderómetro y cosas así, ¿no? Es muy interesante. Les invito realmente a que lo sigan y puedan revisar los videos sobre las críticas a la ponderación, que son muy buenos, pero en todo caso es un mecanismo que está reconocido en nuestro sistema jurídico. Ok. Luego está la interpretación evolutiva o dinámica. ¿Qué es esto de la interpretación evolutiva o dinámica? Sabemos que las normas jurídicas obedecen a un momento específico de la vida social. Intentan responder a determinada problemática. Pero esas normas jurídicas, con el paso del tiempo, pueden eventualmente tornarse anacrónicas, ¿no? Inoperantes, ineficientes, o porque por el paso del tiempo resulta que se vuelven contrarias a lo que nos dicen las normas constitucionales. Entonces, lo que hay que hacer es entender a esas normas en la real dimensión actual, en virtud de las realidades que vivimos actualmente, ¿no? Yo creo que gran parte de esa interpretación sirvió, por ejemplo, para el asunto de, una vez más, del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, la sociedad va cambiando de pensamiento y actualmente pues hay cierta aceptación también de cómo es que se entiende este vínculo entre dos personas de la misma sexualidad. Ok. Está también la interpretación sistemática que, como les decía, implica contextualizar el texto normativo de la Constitución para que puedan estas coexistir y aplicarse armónicamente, no hacer una interpretación, digamos, aislada de esas normas. Está también la interpretación teleológica, ¿sí? Que quiere decir que debe de interpretarse en función de los fines que persigue la norma, ¿no? Eso desde luego significa buscarle un sentido a la norma, ¿no? ¿Por qué existe esta norma? ¿Para qué existe esta norma? ¿Qué es lo que se persigue con esta disposición? Es lo que se logra determinar a partir de la interpretación teleológica. Está desde luego la interpretación literal, ¿no? Ya lo hemos referido previamente, y también, bueno, la ley de garantías nos dice otros medios de interpretación. Claro, otros medios de interpretación implica que nos vayamos a los textos de interpretación constitucional, ¿no es cierto? Para que podamos conocer, bueno, a qué se refieren estos otros tipos de interpretación. Está, por ejemplo, la interpretación histórica, en fin, entonces también podría complementarse, por ejemplo, a través de los principios generales del derecho, la interpretación de concordancia práctica, eficacia integradora, en fin. Entonces, este tipo, lo que hace básicamente la ley de garantías en el artículo 3 es decirnos, saben que ustedes, si es que ustedes se van a dedicar a litigar en procesos constitucionales, sepan de interpretación constitucional. Y como lo que estamos haciendo es hablar de acción de protección y es un proceso constitucional, pues tenemos una vez más que hablar de interpretación. Ya con esto tenemos entonces una visión muy panorámica que nos permite, ahora sí, a partir de la siguiente clase que tendremos el jueves de la semana que viene, jueves, viernes y sábado, clases relacionadas con aspectos ya procesales propios de la acción de protección. Ok. Hasta aquí llego. Me gustaría saber si es que tienen alguna pregunta, por favor, para que puedan levantar su mano, y mientras tanto reviso lo que tenemos en redes sociales. Tenemos la mano levantada de Dani Gallegos. Lo escuchamos, doctor. Bien, mi doctor, muy buenas noches a todos los asistentes.
El artículo 37 de la Constitución, en el numeral quinto, excepciones en el régimen tributario de los adultos mayores. El artículo 14 de esta ley establece que toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en 5 remuneraciones y 500 remuneraciones básicas unificadas en el patrimonio estará exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales. El reglamento de esta ley en el artículo 16 establece los beneficiarios y las prohibiciones que deben hacer los GAD municipales en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que los GAD municipales, me refiero en algunos casos acá en la provincia de Los Ríos, de algunos cantones, dentro de sus ordenanzas están solicitando, por ejemplo, una copia de cédula, solicitudes dirigidas al alcalde mediante formulario. Están solicitando una declaración juramentada indicando sus ingresos y bienes que no excedan de los valores indicados. Pero el artículo 17 del reglamento dice el reconocimiento de derechos, que dice que los prestadores de servicios, y estas sean personas naturales o jurídicas, están obligadas a hacer efectivos los derechos y beneficios y exoneraciones de las personas adultas mayores, aún en el evento de que éstas no lo soliciten o exijan su reconocimiento. Se prohíbe ocultar o reconocer sus derechos o beneficios y exoneraciones. ¿Esto qué me da a mí? Que los GAD municipales como instituciones deben de oficio otorgar el beneficio, pero en las ordenanzas que ellos tienen o que aprueban en el seno del Consejo, vulneran los derechos de los adultos mayores. ¿Cómo podría interpretarse esto, mi doctor? Bueno, pues la interpretación de plano tiene que ser, en principio, literal, y posteriormente una interpretación de orden jerárquico, ¿no? Sabemos que si es que existe, bueno, es la propia Constitución la que señala que las personas de atención prioritaria, entre otros los adultos mayores, tienen derecho a recibir beneficios de orden tributario. Pero claro, la Constitución solamente lo señala así de una manera muy amplia, porque esos beneficios, desde luego, deben de estar ya regulados a través de normas inferiores. Pero ya yo veo un problema central, y es que esa actuación, o sea, el hecho de que a usted le pidan la declaración juramentada y que le pidan documentos y copia de cédula, etcétera, si es que se quiere cuestionar eso, porque hay otra norma que dispone lo contrario, y la ordenanza es posterior, se entendería posiblemente que se trate de una ordenanza que lo que está haciendo es restringir los derechos, ¿no? Y el artículo 11, numeral 5 de la Constitución, se refiere a que no se pueden restringir los derechos, o sea, ningún acto normativo puede restringir los derechos de las personas. El problema está en que mientras sea ordenanza, se tiene que cumplir. Entonces, no es que la administración le pide esos requisitos porque le caen mal todos los adultos mayores, ¿no? La administración lo está haciendo porque así lo establece la ordenanza. Y como la ordenanza es un acto normativo, la acción frente a eso posiblemente sea la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 436, numeral 2 de la Constitución. Ok. Muchas gracias, Okay. doctor. Ok, bueno, ¿alguien más tenía alguna pregunta? Porque los comentarios que veo en redes son sobre todo relacionados con el tema que ya conversamos de esto, de la ponderación. Entonces, si es que alguien más tuviera alguna pregunta, por favor, con toda confianza, adelante. Mientras tanto, voy una vez más a compartirles la página de Juristas de Ecuador para que recuerden ustedes que este curso lo pueden revisar. Vean, visitan juristasecuador.com y en la página inicial van a más información, y en más información de este curso de la acción de protección van a encontrar las clases, ¿no? Clase 1, registro de asistencia, lecturas. Clase 2, la de ayer, registro de asistencia, lecturas. Asimismo, encontrarán la clase 3, pues la de hoy, a partir de los días que vienen,
y las lecturas correspondientes. Pero como la clase subsiguiente es del jueves de la próxima semana, entonces vamos también a colgar por el momento las lecturas para las clases que siguen, ¿no? Y una vez que se haya desarrollado la clase, pues se cargará el video correspondiente. Les agradezco a todos por su tiempo y les deseo pues un feliz fin de semana. Muchísimas gracias y nos veremos el día jueves. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias también.